Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, no sé, yo creo que es un poco una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Según concibo yo la música, el rock urbano sobre todo, que es lo que tocamos, tiene un mensaje social siempre detrás, reivindicativo, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano con ser sindicalista y luchar por los derechos de los trabajadores. Hombre, yo creo que es básico. Si no te lo crees, deberías estar haciendo otra cosa. O sea, es tan sencillo como si no crees que los derechos de los trabajadores requieren de la mejor de las atenciones y la mayor defensa posible, pues no estás haciendo bien tu labor como sindicalista. Creértelo es vivir por ello y para ello. Esto al final no es un trabajo al uso de tus 8 horas diarias. Esta tiene la labor que ocupa las horas que sea necesario, cuando sea necesario, porque la defensa de los derechos de los compañeros y compañeras y por lo tanto tu objetivo primario merece eso y más. Yo creo que en el siglo XXI y en cualquier siglo va a ser importante y básico. Organizar a los trabajadores, a las trabajadoras es básico para poder reivindicar tus derechos, ¿no? Quizá en otros siglos será algo más visual, más evidente, una lucha más directa, más física a veces incluso, hablamos de la revolución industrial y cuestiones así. Pero a día de hoy, con la globalización y los nuevos retos que supone la digitalización, pues nos encontramos una lucha distinta, eso está claro, pero también muy intensa. Si no organizamos, si no estamos organizados como trabajadores y trabajadoras, hemos perdido la pelea, ¿no? Y tendremos al final que trabajar como nos diga el señorito de turno. Es distinto el traje, pero al final es lo mismo. Sin lugar a dudas, mantener organizada a la gente, mantener con ilusión por reivindicar sus derechos y que sigan pensando que es posible tener unas relaciones laborales justas, poder tener condiciones sociales y laborales decentes, que siga apareciéndole a la gente un objetivo prioritario en su vida. Creo que es nuestro mayor objetivo y creo que logro porque entiendo que lo seguimos manteniendo. Lo que sin lugar a dudas es un riesgo gordo y en principio todavía un error es que no hemos conseguido encajar directamente o llevar nuestro mensaje a la gente más joven. A día de hoy eso es un riesgo grande, es un error de momento porque todavía no hemos dado con el clic, pero yo creo que este tipo de cosas son un poco para eso. Al final significó reivindicarnos como lo que somos, como sindicalistas. Durante todo ese tiempo, en pandemia, la gente estaba en casa, etc. Nosotros sí podíamos salir para poder pues defender los derechos de los compañeros y compañeras. Y desde casa, teletrabajando, se hicieron cientos y cientos de reuniones, cientos literalmente de ERTEs, de los que hicieron que mucha gente no perdiera su puesto de trabajo. Concretamente en Comisiones Obreras del Hábitat significó poder visualizar que los sectores que nosotros defendemos son totalmente y absolutamente imprescindibles para una sociedad moderna. El que la gente, los compañeros se sintieran defendidos, las compañeras se sintieran defendidas durante esos momentos tan complicados y que pudieran mantener lo más básico, que en ese sentido era el empleo, para nosotros fue importantísimo y yo creo que estuvimos más que a la altura, se hizo un trabajo ingente. Están bastante mejores, tenemos bastante mejores condiciones de trabajo que antes de la reforma laboral, que no es la reforma laboral que nosotros queríamos, que era quitar toda la del 2012, toda la que se hizo con el gobierno del PP, cierto, que se han quedado algún pelo en la gatera, cierto también, pero que las condiciones han mejorado y muchísimo. Es que no hay lugar a dudas, solo con el hecho de que los convenios estatales si vuelvan a ser simplemente la base y a partir de ahí pueda subir, es básico, lo que se llama la prevalencia de convenios, que igual la ultraactividad, bueno, muchísimas cosas. Es que al final quien no quiera ver que la reforma ha mejorado y muchísimo, ha terminado con la temporalidad tal y como la conocíamos, ha mejorado muchísimos puntos. Vuelvo a decir, no es nuestra reforma laboral ideal, sin lugar a dudas. Ha mejorado las condiciones y mucho, también sin lugar a dudas. Entonces yo creo que es algo incuestionable. Desde luego las prioridades en estos próximos años son primero estabilizar la negociación colectiva, terminar los convenios, de cerrar los convenios que tenemos pendientes, lo cual ya de por sí es un reto importante, aunque debemos decir que no vamos nada mal en esa línea, así que seguir con la línea que llevamos en la acción sindical y la negociación colectiva es una de las prioridades, mejorar, como ya hemos hablado antes, en el tema de salud laboral, eso es uno de los objetivos básicos. Si la gente todavía puede ir al trabajo y no volver, estamos en una situación todavía total y absolutamente inaceptable. Y luego, bueno, ¿por qué no mejorar evidentemente nuestro número de afiliación y nuestros resultados en las elecciones sindicales, cuando el periodo además de mayor número de elecciones sindicales es el año que viene, pues es desde luego uno de los retos que siempre está ahí y uno de los objetivos prioritarios.
con los números que tenemos algo se está haciendo realmente mal. Tenemos que ahondar muchísimo, tanto en la prevención de riesgos a nivel formativo, para los trabajadores y también empresarios, como en lo que son medios auxiliares y directos de prevención físicos. O sea, estamos, de hecho, una de las reivindicaciones últimas que tenemos en el sector de la construcción, por ejemplo, es el cambio de los andamios, los de toda la vida amarillos estos, que no se deberían poner ni a doble altura, etcétera, por los europeos, que son de mucha mejor calidad. Y sin embargo lo ves todos los días, no hace falta irte muy lejos, te vas por cualquier obra normal en barrios o en pueblos un poco más pequeños y son los que hay. Eso evidentemente ya es un error gravísimo que lleva además prohibido un montón de años y se sigue haciendo, por lo tanto necesitamos ir a esa base. O sea, no hemos pasado de lo mínimo exigible en materia de prevención de riesgos laborales y tenemos que seguir haciendo mucho énfasis, muchas visitas de seguridad y seguir formando muchísimo a la gente para que entiendan que al final el invertir dinero en prevención de riesgos laborales es una inversión y no un gasto, que al final siempre acaba en la lista de los gastos y cuanto menos se gaste en eso mejor. Pues no, es una inversión total. Pues si ocurre cualquier accidente, evidentemente ya no tiene que, cualquier empresa no tiene que olvidarse de la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que tiene que entender que es un problema humanitario brutal y luego aparte incluso económico, o sea que es que sale a cuenta hacer prevención, así que por favor vamos a ello. Bueno, aparte de unas subidas salariales bastante por encima de la media, que han ido tomando más importancia según la inflación, ha ido subiendo más, luego yo creo que una de las bases más importantes en este convenio es sin duda el plan de pensiones sectorial, que se ha pactado y que se iniciará pues previsiblemente a final de año, como muy tarde, principios del año que viene. Esto supone antes y un después. Por supuesto seguimos defendiendo y apostando por unas pensiones públicas y de calidad, pero desde luego cualquier cosa que sectorialmente podamos hacer por mejorar las condiciones de nuestros jubilados, jubiladas, mucho mejor. Máxime en un sector que tradicionalmente se ha entendido como algo viejo, obsoleto, anclado en el pasado. Pues medidas tan modernas como esta, va a ser el primer sector que lo introduce en sus convenios colectivos, pues da que pensar, ¿no? Empezamos a intentar mirar un poco más allá. Es un primer paso, un paso de mínimos, tenemos que decirlo. Nosotros llevamos reivindicándolo muchísimos años, porque era como el comienzo, el primer paso para poder realmente dignificar las condiciones de este colectivo tan importante, sobre todo empezar a visibilizarlo, porque aparte del hecho de que las compañeras que están dadas de alta, bueno, son un número importante, pero casi nunca en toda su jornada, aparte nos encontramos con que sigue habiendo muchísimas compañeras que no están regularizadas ni siquiera en una pequeña parte de su jornada. Siempre decimos desde Comisiones Obreras del Hábitat que es probablemente el sector, el colectivo más precarizado, un colectivo además que tiene cara evidente de mujer, migrante normalmente, con unas condiciones laborales pésimas y además con una regulación también difícil de llevar a cabo. Siempre tenemos encima de la mesa lo de la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Las compañeras trabajan en domicilios al final, por lo tanto la inspección de trabajo en principio no puede entrar, mismamente como no hay sector tampoco se puede hacer una negociación colectiva al uso, entonces tenemos que ser primero originales en ese sentido, intentar buscar soluciones que no son sencillas y segundo, bueno, pues intentar ver que estas mejoras que han tardado tantos años en conseguirse son un primer paso de lo que tendrá que ser mucho, pero todavía quedan muchas cosas que no sabemos exactamente cómo se van a desarrollar y nuestra intención desde luego desde un diálogo social activo, participativo por parte, por supuesto, de Comisiones Obreras del Hábitat, junto con el gobierno y entidades que puedan estar también interesadas, tiene que ser activísimo. Somos los que conocemos la realidad de las compañeras y tenemos que estar en esas mesas de diálogo para buscar las mejores condiciones para ellas.